Hola Elia, buenas tardes. Soy Ernesto para hablar de Derecho. Volvemos a estos viernes jurídicos. Tenía muchísimas ganas de volver a estar con vosotros en este formato. Y bueno, deciros que si el año pasado empezábamos el programa hablando de inteligencia artificial y de los retos a los que teníamos que enfrentarnos, bueno, no es menos cierto que a día de hoy todavía no somos muy conscientes del potencial y de las dificultades en las que nos vamos a enfrentar, tanto en la vida real como en la vida judicial, a esta herramienta que bien utilizada, como todo, es una maravilla, pero mal utilizada pues implica muchos quebraderos de cabeza, no solamente para los jueces, sino también para los abogados, fiscales y todos los entes, ¿no? los agentes judiciales o del orden jurídico. Bueno, este año quería empezar con otro tema totalmente distinto. Voy a hablaros de una noticia que ha saltado a los medios de comunicación, saltó ayer, pero bueno, hoy se están haciendo eco todas las televisiones, todas las radios, todos los programas, y es esa anotación que aprecia o ese descubrimiento que ha habido con la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en el que aparecía un fallo, un error en el sistema de las pulseras antimaltrato por una no migración correcta de los datos de un operador a otro. Bueno, os explico qué ha sucedido para que entendáis qué está pasando. Bueno, cuando hay una condena por violencia de género, en los supuestos más graves aparece este sistema que es las famosas pulseras antimaltrato. Es un terminal, lo lleva el agresor, el maltratador, que es una pulsera, y un terminal móvil lo lleva la víctima. De manera que si el maltratador accede o quebranta la orden de alejamiento, entra en el espacio de inviolabilidad protegido por la orden de alejamiento, se produce un quebrantamiento, se activa el protocolo, los cuerpos de seguridad del Estado llaman a la víctima, le preguntan si está bien y además pues actúan geolocalizando al agresor y lo detienen para luego enjuiciarlo por un quebrantamiento de la orden de alejamiento, que lleva implícito la entrada en prisión en el caso de que se pueda demostrar. ¿Qué ha sucedido en este caso? Bueno, pues que se cambió de telefonía, de operador telefónico, y no se migraron correctamente los datos. De manera que sí que es cierto que las pulseras y los terminales funcionaban, es decir, se avisaba a la policía si había un quebrantamiento de la orden de alejamiento, pero cuando se ponía a disposición judicial para enjuiciar a esta persona por ese delito, no había datos del quebrantamiento real de la orden de alejamiento. Es decir, la geolocalización no se podía demostrar, ni se podía demostrar que había habido ese quebrantamiento. Sí que es cierto que existen otros medios de prueba, la declaración de la víctima, de testigos, de cámaras, etc. Pero las pruebas no son exactamente las mismas, hay unas pruebas objetivas y hay unas pruebas que pueden ser manipuladas o que pueden ser subjetivas o que pueden simularse. Bien. Este sistema de detención y este sistema de geolocalización evita denuncias falsas, pero también corrobora denuncias reales. Y por tanto, la Fiscalía de determinados lugares de España, creo recordar de Madrid, de Girona y de Tenerife, pusieron en conocimiento del fiscal general de Fiscalía del Estado que se estaba produciendo un montón, porque además lo dice así, un elevado número de sobreseimientos y de absoluciones de personas que habían supuestamente quebrado la orden de alejamiento, pero no se podía haber demostrado, no se pudo demostrar en un juicio de quebrantamiento porque había habido un fallo en el sistema. Pues bien, esto que parece una chorrada, es una brecha muy importante en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener mecanismos o tenemos que tener sistemas que funcionen, porque si no funcionan y luego no podemos demostrar que eso ha sucedido, esa persona estará en la calle. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis, no con una orden de alejamiento, sino con un etilómetro. Nosotros vamos conduciendo, hemos bebido, nos para la Guardia Civil o la policía en un control aleatorio de drogas y de alcoholemia. Damos positivo, pero resulta que el etilómetro no traslada los datos, no imprime los datos. No hay manera humana de que los agentes demuestren qué grado de alcohol en sangre, en aire, tenemos, ni tampoco si hemos consumido drogas. Por lo tanto, no
no podremos demostrar en un juicio que hemos bebido. No podrán demostrar que hemos bebido. En el informe aparecerá datos periféricos: habla pastosa, ojos rojos, andar deambulante, etcétera, etcétera. Pero ese dato es importantísimo, porque aunque ellos puedan demostrar que hemos bebido un poquito, no estaremos en el corte. A lo mejor no es una infracción administrativa y no un delito. Bueno, pues esto es lo mismo que ha pasado, extrapolándolo, en las pulseras antimaltrato. Los datos no se han podido trasladar y por tanto no han podido ser utilizados en un juicio. Muy grave, muy grave, porque no estamos hablando de cuestiones baladís, estamos hablando de una orden de protección a una persona, a una señora, a una mujer maltratada. Y lo más importante, ya no es el fallo del sistema, es que ese señor que tenía que estar en prisión si cometió ese quebrantamiento de la orden de alejamiento hoy está paseándose por la calle porque un sistema no ha funcionado. Pues las administraciones lo tienen que ver y esto es un hecho grave. Aunque ahora se quieran minimizar los daños o se quiera hablar de que eran muy poquitos, bueno, pues por poquitos que sean, hay unas personas, y así lo ha dicho la Fiscalía, absueltas porque no se pudo demostrar que quebraron la orden de alejamiento por un error en el sistema. Bueno, ya dicho esto, no quiero seguir cabreándome. Nos escuchamos el próximo viernes y espero que estéis siempre, y podéis hacerme las consultas que queráis a través de las redes sociales o de la TVR. Os mando un saludo y nos escuchamos el próximo viernes.